Todo comenzó con una tarjeta. De esas baratas que encuentras en el contenedor de liquidación de una gasolinera. Probablemente pensada como una broma entre compañeros de trabajo o algo que le darías con ironía a un compañero de cuarto que reprobó un examen. Pero esta no era de un extraño ni de un compañero de clase. Era de mi familia. Tengo 24 años y no había celebrado mi cumpleaños con ellos desde entonces. La tarjeta decía, en negrita con fuente Comic Sans y un dibujo de un payaso triste sosteniendo un globo desinflado, al menos lo intentaste. Dentro, con la letra de mi padre, cuadrada y ligeramente torcida, había escrito, lo intentaste, hijo. Y debajo, con varios bolígrafos, mi madre, mi hermana Jenny y mi hermano pequeño Liam firmaron sus nombres como si fuera una gran broma, un proyecto familiar. Recuerdo haberla leído mientras estaba de pie en nuestra sala, rodeado de las decoraciones forzadas que habían puesto esa mañana con desgana. Un cartel flojo que decía feliz día y unas serpentinas que colgaban tristemente del ventilador del techo, como si se hubieran rendido a mitad de camino. No había pastel, solo un soporte vacío con velas clavadas, como una burla. Y la peor parte, la risa. Esa risa aguda y familiar que siempre comenzaba con Jenny, como si fuera la pista de la audiencia de una comedia. Luego se unía Liam. Luego mamá. Papá también soltaba una risa, pero era más un gruñido bajo, como si no estuviera realmente convencido, pero no quisiera quedarse fuera. Me quedé ahí sosteniendo la tarjeta con una mano, las velas parpadeando sobre un pastel fantasma frente a mí, su luz reflejándose en mis ojos, mientras Jenny levantaba su teléfono y decía, sonríe, Mason. Di, salario mínimo. Eso provocó otra ronda de risas. Sonreí. Posé. Seguí el juego porque era lo que siempre hacía. Siempre fui el que estaba en segundo plano, el tranquilo, como le gustaba decir a mamá, el hijo de apoyo emocional. Nunca el niño dorado. Esa era Jenny, quien sacaba puros dieces y consiguió una beca completa para la universidad. Nunca el prodigio. Ese era Liam, la estrella del fútbol, ya reclutado para equipos regionales a los 16 años. Yo era el chico que abandonó la universidad comunitaria después de 2 semestres, intentó montar un negocio de serigrafía que fracasó en un año, y ahora trabajaba en una librería de segunda mano que apenas mantenía las luces encendidas. No estaba amargado. No al principio. Aceptaba mi papel. Toda familia tiene uno, ¿no? Al que molestan, al que se burlan porque puede tomarse una broma. Pero algo en ese cumpleaños fue diferente. Tal vez fue la forma en que mamá ni siquiera fingió que era una sorpresa este año. Tal vez fue como Liam no dejaba de mirar su teléfono durante la fiesta, probablemente enviando mensajes a su novia sobre lo tonto que era todo. O tal vez fue como Jenny, que recientemente había conseguido un trabajo en un bufete de abogados en el centro, me miró directamente a los ojos y dijo, quizás el año que viene realmente tengas algo que celebrar. Ni siquiera respondí. Solo apagué las velas en el aire. Literalmente no había nada en el soporte, ni siquiera una magdalena. Jenny aplaudió con sarcasmo. Papá dijo, pide un deseo, campeón. Como si esa no fuera la broma más triste de todas. Seguí con el ritual como siempre. Me tomé la foto, sostuve la tarjeta, fingí que todo estaba bien. Pero por dentro, algo se rompió. No lo supe en ese momento, pero mirando hacia atrás, ese fue el momento exacto en que comencé a hacer las maletas mentalmente. No solo de la fiesta, sino de la dinámica familiar que había aceptado durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, me desperté antes que nadie y me quedé sentado en mi coche durante casi una hora con las llaves en la mano. Era mi viejo Corolla, el que había comprado con mi propio dinero 3 años atrás. El aire acondicionado apenas funcionaba. La tapicería olía vagamente a café y ambientador de pino, y el altavoz izquierdo crujía como leña. Pero era mío. Cada dólar, cada kilómetro, cada parachoques rayado era mío. Eso significaba algo, quizás más de lo que debería. No me fui en ese momento, pero la idea había echado raíces. Empecé a observarlos más de cerca durante los días siguientes, escuchando, vigilando. La forma en que mamá cambiaba de tema cuando hablaba de intentar escribir de nuevo. Como Liam se reía cuando decía que pensaba en volver a estudiar. Como Jenny ponía los ojos en blanco cuando mencionaba que quería retomar la pintura, solo como hobby, algo creativo. No decían que no. No tenían que hacerlo. Sus caras lo decían todo, esa sonrisa de duda, esa paciencia fingida como si yo fuera un niño tratando de explicar por qué el cielo es morado. No siempre fue así. Quiero decir, cuando éramos pequeños no éramos exactamente como los Brady, pero hubo buenos momentos, papá enseñándome a cambiar una llanta, mamá trayéndome sopa cuando tuve faringitis, Jenny ayudándome a hacer una presentación en la secundaria, Liam regalándome una de sus sudaderas viejas cuando la mía se arruinó con la lluvia. Pero en algún momento, esa calidez se convirtió en algo más frío, más transaccional. Si no estabas ganando, logrando, rindiendo, eras ruido de fondo. Aún así,
me quedé. Me dije que tenía que hacerlo. La renta era una locura y no quería ser una carga para mi amigo Alex otra vez. Ya me había dejado dormir en su sofá durante 2 meses el año pasado. Además, había una pequeña parte de mí que todavía quería su aprobación. Como un perro persiguiendo un coche, sabe que nunca lo atrapará. Pasaron 2 semanas. Sonreía durante las cenas, asentía durante las conversaciones triviales. Interpretaba mi papel como un profesional. Pero cada noche, pasaba horas navegando por apartamentos en ciudades cercanas, investigando trabajos de medio tiempo, buscando cursos nocturnos. Incluso saqué un viejo cuaderno de bocetos y empecé a dibujar de nuevo. Nada especial, solo líneas de carbón como solía hacer. Algo en poner marcas en el papel me conectaba con la realidad, me recordaba que existía, que no era solo un accesorio en su comedia. Luego llegó el punto de inflexión. Era domingo. Jenny había venido a comer. Ya no vivía con nosotros, obviamente. Tenía un condominio en el centro con iluminación moderna y un portero que la conocía por su nombre. Trajo a su nuevo novio, Nick, un chico con tatuajes en los brazos y esa sonrisa segura de alguien a quien nunca le han dicho que no en su vida. Todos nos sentamos a la mesa. Mamá hizo sus famosas panqueques de arándanos. Papá refunfuñó sobre las marcas de jarabe. Liam en su teléfono como siempre. De algún modo, el tema giró hacia mí. Jenny preguntó casualmente, entonces, Mason, ¿qué haces estos días? No fue malintencionado, ni afilado, solo casual. Pero conocía ese tono. Era un anzuelo. El mismo tono que usas cuando le preguntas a un niño pequeño qué quiere ser de mayor. Respondí con calma, todavía en la librería. Tal vez tome algunos cursos en línea. Nick resopló, qué divertido. Jenny inclinó la cabeza, con curiosidad fingida pintada en su rostro. ¿Qué tipo de cursos? Diseño gráfico. Algo creativo, dije, ya arrepintiéndome. Diseño gráfico, intervino Liam, finalmente levantando la vista. ¿No es eso de hacer logotipos y esas cosas? Asentí. Entre otras cosas. Papá soltó una risa. ¿No lo intentaste ya con esas camisetas? Eran diseños serigrafiados, lo corregí. Nick se reclinó, brazos cruzados. Sí, pero no se vendieron, ¿no? Mamá intentó cambiar de tema. Bendita sea, pero ya era tarde. Los golpes habían comenzado. Jenny, tal vez consigue algo estable, ¿sabes? Como un trabajo administrativo o algo así. No hay vergüenza en eso. Liam, sí, como archivar papeles o contestar teléfonos. Probablemente serías bueno en eso. Tragué saliva, sonreí. Gracias por el voto de confianza. Nick sonrió. Oye, al menos lo intentaste, ¿no? Y ahí estaba. Esa estúpida frase otra vez. Esa tarjeta, esa broma, ese momento que todos creían inofensivo y divertido. Me levanté. No abruptamente, no con enojo, solo con calma. Caminé a la cocina, tomé mis llaves y salí por la puerta principal. Sin discursos, sin escenas, sin drama. Solo me fui. Me quedé con Alex esa noche y la siguiente. Le conté todo. No dijo mucho, solo me dio una manta de repuesto y dijo, te tomó suficiente tiempo. Eso fue hace 2 semanas. No he hablado con mis padres desde entonces. No he respondido a los mensajes de Liam. No he dado me gusta a ninguna de las publicaciones de Instagram de Jenny. He estado callado, planeando, observando. Entonces, esta mañana, recibí un mensaje. Solo una línea de Liam, mamá ha estado llorando todas las noches. Solo regresa. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Y luego sonreí. No respondí al mensaje de Liam. Lo dejé en visto. Quizás suena cruel, pero después de todo, no estaba listo para que me hicieran sentir culpable y volver a mi papel de el hazmerreír de la familia. Había pasado años aceptando migajas de afecto envueltas en bromas pasivo-agresivas, pensando que era amor, solo que mal entregado. Pero en el momento en que salí de esa casa, algo cambió. Y no solo en ellos, porque aparentemente mi partida sumió a toda la familia en una crisis melodramática, sino en mí. Empecé a verlo todo de manera diferente. Cada comentario al azar, cada broma, cada mirada que Jenny me lanzaba a través de la mesa. De repente, ya no se sintió como burla. Se sintió como crueldad con una sonrisa. Alex me dejó quedarme en su habitación de invitados. Bueno, técnicamente era un cuarto de almacenamiento con un futón y una torre de cajas de zapatos, pero era cálido, tranquilo y mío. Sin sarcasmo, sin juicios, solo espacio para pensar. La primera semana fue tranquila. Ayudé a Alex con algunos trabajos secundarios. Él hace fotografía independiente y necesitaba ayuda para organizar una gran cantidad de archivos atrasados. Era tedioso pero extrañamente satisfactorio.
Cociné unas cuantas noches, volví a dibujar, me encontré durmiendo más profundamente que en años. No extrañaba la casa, ni un poco. Pero mi teléfono no paraba de vibrar, principalmente de Liam. Algunos mensajes de mamá, cortos como te extrañamos o espero que estés bien. Pero ni una sola llamada, ni una voz que dijera lo sentimos. Y eso me lo dijo todo. Luego Jenny envió un mensaje. Era una nota de voz. Por supuesto, ella siempre prefería esas, más fáciles de actuar cuando no pueden interrumpirte. Oye, dijo, su voz muy profesional. Hablé con mamá. Está hecha un desastre. Ha estado llorando. No quería que lo de tu cumpleaños fuera tan cruel. Se suponía que iba a ser gracioso, Mason. Siempre has tenido sentido del humor. Estás siendo un poco dramático con esto. Solo regresa a casa. ¿De acuerdo? Lo estás haciendo mucho más grande de lo que necesita ser. Lo escuché 2 veces y me reí en voz alta. No porque fuera gracioso, sino porque era de manual. Sin disculpas, sin asumir responsabilidad. Solo un recordatorio firme de que si tenía un problema con cómo me trataban, yo era el problema. Esa siempre había sido la especialidad de Jenny. Podía apuñalarte con una sonrisa y luego darte una toalla para que limpies tu propia sangre. No respondí, pero observé sus movimientos. Jenny publicó una foto más tarde ese día, ella y Nick en alguna terraza de un bar, con el pie de foto la familia primero. Liam publicó un clip de su entrenamiento de fútbol con la canción Stronger de fondo, como si él fuera el protagonista de un comercial de Nike. Y mamá publicó una foto familiar antigua, uno de esos momentos perfectamente enmarcados de unas vacaciones que tomamos en Colorado cuando yo tenía 15. Todos nosotros frente a una montaña, brazo con brazo. El pie de foto solo decía, extraño estos días. Yo no estaba en la foto. Recuerdo ese viaje vívidamente, yo fui quien tomó la foto. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Pensé que tal vez finalmente se habían rendido. Pero entonces llegó el viernes. Estaba ayudando a Alex a clasificar su equipo cuando sonó mi teléfono. No era un mensaje, era una llamada real. Papá. Dudé. Mi pulgar se quedó flotando sobre la pantalla durante 10 segundos completos antes de finalmente contestar. Hola, dije con tono plano. Hubo una pausa. Luego, hola, hijo. Su voz era grave, como si hubiera estado fumando. ¿Estás bien? Estoy bien. Tu mamá ha estado preocupada. Ella tiene teléfono. Dice que no respondes. No respondí. Suspiró. Mira, sé lo del cumpleaños. Tal vez nos pasamos. Tu mamá me contó lo de la tarjeta. Esperé. No quería que fuera hiriente. Solo, no sé. Estábamos bromeando. No pensamos que te lo tomarías tan en serio. Otra pausa. Estaba esperando que yo dijera algo. No lo hice. Como sea, continuó, Jenny tiene algo la semana que viene. Un gran evento en el bufete. Quiere que la familia esté allí. Dijo que significaría mucho si aparecieras. Ahí estaba. No se trataba de mí. Nunca lo fue. No querían que yo volviera. Querían la imagen de mí de vuelta para una foto, para las apariencias. Tengo trabajo, dije. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Papá se quedó callado un segundo, luego dijo, está bien. Avísame si cambias de opinión. Y eso fue todo. Unos días después, Alex y yo estábamos en una cafetería cuando lo vi. El gran evento de Jenny. Estaba por todas partes en su Instagram, la gala anual del bufete. Traje negro, el skyline de la ciudad al fondo. Todos en trajes a medida y vestidos de champaña. Jenny estaba en el centro, flanqueada por mamá y papá, sonriendo como la reina del mundo. Liam estaba detrás de ellos, incómodo con una chaqueta que no le quedaba del todo bien. Y allí, en la esquina de la foto, estaba yo. O al menos alguien pretendiendo ser yo. Nick, el novio de Jenny, con un traje gris, parado lo suficientemente cerca como para parecer parte de la familia. Me habían reemplazado. Miré la foto durante mucho tiempo. Sentí un vacío en el estómago, lento y frío, como meterse a un lago en octubre. Alex se inclinó, vio la expresión en mi cara y preguntó, ¿qué pasó? Le mostré la publicación. Parpadeó. Ese es Nick, ¿no? Sí. Pusieron a Nick en tu lugar. Asentí. Alex exhaló lentamente. Eso está mal. No, estaba calculado. Porque conocía a Jenny. Conocía su necesidad de control, de imagen, de tener la narrativa perfecta. Mason, el hermano desertor que trabajaba en ventas y vivía como un fantasma, no encajaba con su marca. Nick, el abogado seguro con el bonito reloj y la foto de perfil de LinkedIn, sí. Y mis padres simplemente lo dejaron pasar.
Esa noche, me senté en la habitación de invitados y miré al techo. Todo se sentía pesado, como si un peso se hubiera sentado en mi pecho y se negara a moverse. No solo estaba enojado. Estaba herido, profundamente. El tipo de herida que no viene de un solo momento, sino de 100 pequeños acumulados unos sobre otros hasta que te aplastan. Los años de ser el pensamiento tardío, el solo está descubriendo las cosas, hijo, la broma. Pensé en las veces que me quedé en casa para ayudar a mamá cuando estaba enferma. Las veces que llevé a Liam a torneos de fútbol a través de las líneas estatales. La vez que saqué a Jenny de un apuro cuando su coche se averió en la universidad, conduciendo 3 horas con una lata de gasolina y cables de arranque. Nada de eso importaba. No cuando se trataba de la imagen. No cuando se trataba de su imagen. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Jenny: oye, vi que no viniste. Te extrañamos. Meg intervino. Espero que esté bien. Sin disculpas. Solo ese tono de suficiencia otra vez. Esa energía de yo gano que siempre llevaba. Y algo en mí cambió. No iba a volver. No a eso. No a ser editado fuera de mi propia vida. Ese día, salí a caminar. Sin música, sin distracciones, solo yo y mis pensamientos. Y cuando regresé, supe exactamente lo que necesitaba hacer. Habían cometido un error. Uno grande. Porque por primera vez en mi vida, no buscaba su aprobación. Buscaba un cierre. Y tal vez un poco de venganza. El día después del mensaje de Jenny, eliminé Instagram. No por despecho, sino por claridad. Llevaba años mirando el mismo carrete de momentos perfectos, fotos familiares sonrientes que recortaban la realidad, logros brillantes con pies de foto sobre trabajo duro y bendiciones, chistes internos que nunca me incluían. Me di cuenta de que ya no necesitaba verlo. Ya no quería. Había terminado de ver mi propia vida desde fuera. Si iba a empezar de nuevo, necesitaba dejar de mirar atrás. No fue fácil, por cierto. Empezar de cero no lo es, especialmente cuando no tienes mucho. Alex, fiel a su palabra, me dejó quedarme todo el tiempo que necesitara. Pero empecé a sentirme como un ocupa para la tercera semana. La habitación de invitados era apenas más ancha que el futón, y podía oír cada grifo y cada tablón del suelo crujir en el apartamento. Pero seguía siendo la mayor paz que había tenido en años. Aún así, no podía ignorar esa voz tranquila en el fondo de mi cabeza que susurraba: no te quedes de más. No te conviertas en una carga. Así que encontré un trabajo. No el de mis sueños, solo un trabajo. Una tienda local de materiales de arte necesitaba a alguien a tiempo parcial, reponer estanterías, ayudar a los clientes, reabastecer cuadernos de bocetos, carbón, pinceles. El pago no era increíble, pero era mejor que en la librería, y venía con un descuento. Esa parte importaba más de lo que admitía. Recuerdo mi primer turno. Estaba en la parte de atrás desempaquetando una caja de pinturas al óleo cuando vi una pequeña nota escrita con marcador en el cartón: este color salvará el alma de alguien. No dejes que se seque. Me reí. Todavía no sé quién la escribió. Probablemente algún empleado del almacén con vena poética, pero recorté esa parte de la caja y la pegué sobre mi cama esa noche. Se sintió extrañamente personal, como si el universo me diera un golpecito en el hombro. Por las noches, dibujaba. No por dinero, no por la escuela, solo para mí. Dejé de intentar hacer diseños comercializables y empecé a dibujar lo que realmente veía: personas en cafés, la anciana con el bolso gigante que tomaba el autobús todos los días, el callejón descuidado detrás del edificio de Alex donde las malas hierbas rompían el concreto. Nada pulido, solo real. Llené 3 cuadernos de bocetos en un mes. Se sintió como volver a respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. También empecé a correr. No muy lejos al principio, solo unas cuadras, pero el ritmo ayudaba. Le daba a mis pensamientos un lugar a donde ir. No estaba huyendo de nada, solo atravesando cosas: dolor, confusión, recuerdos. Cada paso los hacía más silenciosos. Alex lo notó. Nunca dijo nada directamente, pero lo pillé mirándome a veces, sonriendo cuando volvía de correr empapado en sudor, asintiendo en silencio cuando le enseñaba un nuevo dibujo. Sabía que podía ver la reconstrucción. Pero la vida no fue de repente perfecta. Todavía había días malos. Como el día que vi a mi antiguo gerente de la librería entrar en la tienda de arte. No me reconoció al principio, pero cuando lo hizo, sus ojos se iluminaron. Mason, oye, no sabía que te habías ido. Me encogí de hombros. Necesitaba un cambio. Asintió. Tiene sentido. Oye, escucha. Tenemos una vacante de medio tiempo otra vez, si quieres volver. Sonreí cortésmente y dije que lo pensaría. Pero no lo pensé. Ni una vez.
No quería volver a las luces fluorescentes, los rincones polvorientos y los clientes discutiendo por marcadores de libros de 1.99. No quería volver a una versión de mí mismo que no sabía cómo irse. Aún así, esa noche, me senté en el parque detrás de la tienda y lloré. No porque extrañara la librería, sino porque me di cuenta de lo lejos que había llegado. Ni siquiera lo había notado. Había estado tan concentrado en sobrevivir que no me había dado cuenta de que estaba volviendo a vivir. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. La caída ya había ocurrido. Esto era el ascenso. Una semana después, algo extraño sucedió. Mis bocetos empezaron a notarse. Había estado pegando algunos en el tablón de anuncios de la tienda, principalmente para llenar espacio, para ser honesto, pero los clientes comenzaron a preguntar por ellos. Un día entró una mujer, señaló un dibujo al carbón que hice de un chico tocando el saxofón en el metro y dijo, ¿cuánto cuesta esto? Parpadeé. No está a la venta. Ella sonrió. Debería estarlo. Esa noche, Alex me ayudó a crear un pequeño portafolio en línea. Nada elegante, solo unos escaneos de alta resolución, una breve biografía y un enlace de PayPal. Lo llamamos líneas intermedias, por una nota que garabateé en uno de mis dibujos, la vida sucede en las líneas intermedias entre lo que quisiste decir y lo que dijiste. No esperaba mucho, pero en 2 semanas vendí 3 impresiones. No se trataba del dinero. Se trataba de ser visto. No a través del lente de un apellido o un título de trabajo, solo visto. Mason, el chico que dibuja personas cuando no miran. Mason, el chico que encuentra poesía en escaleras de incendios y aceras agrietadas. Mason, el chico que finalmente creyó que tenía algo que ofrecer. Casi al mismo tiempo, recibí un correo electrónico de una galería local. Alguien había visto mis impresiones en línea, probablemente uno de los clientes de la tienda, y había pasado mi nombre. Estaban organizando una exposición comunitaria con artistas locales. Sin cuotas, sin comisiones, solo la oportunidad de mostrar tu trabajo. Me invitaron a participar. Leí el correo 2 veces antes de creérmelo. No se lo dije a nadie de inmediato, ni siquiera a Alex. Solo respondí que sí y comencé a elegir piezas. No buscaba impresionar a nadie. Solo quería contar la verdad visualmente, al menos. Una semana después, me encontré con Liam. Fue un accidente total. Estaba saliendo del supermercado con los brazos llenos de naranjas y barras de proteína cuando oí a alguien gritar mi nombre. Mason. Me di la vuelta y ahí estaba. Se veía más alto, de alguna manera, también más cansado. Llevaba su sudadera del equipo, pero su rostro no tenía esa arrogancia adolescente habitual. Algo más suave. Pensé que eras tú, dijo, trotando hacia mí. Hola, dije con cautela. No has respondido mis mensajes. Lo sé. Metió las manos en el bolsillo de su sudadera. Mamá todavía está molesta. No dije nada. No vine a hacerte sentir culpable. Solo, no sé. Quería ver cómo estabas. Estoy bien, dije. Mejor, de hecho. Qué bien. Hizo una pausa y luego añadió, te ves diferente. Sonreí. ¿En el mal sentido? No, solo más tranquilo. Nos quedamos en silencio un segundo, luego dijo, la regaron feo, ¿no? Parpadeé. Miró hacia el suelo. El cumpleaños, la tarjeta, todo eso. No sé por qué me reí. No era gracioso. Fue cruel. Lo estudié. Se veía genuinamente arrepentido. No ensayado, no sonsacado, solo sincero. Seguiste su ejemplo, le dije. Todos lo hacemos a veces. Ya no quiero hacerlo, murmuró. Jenny es la peor con eso. Ella siempre marca el tono. Papá solo lo secunda. ¿Y mamá? Hizo una pausa, ella se queda callada. Sí, exhalé. Lo sé. Me miró, con los ojos vidriosos. ¿Crees que alguna vez volverás a la casa? Miré hacia otro lado. No lo sé. No como antes. Asintió lentamente. Te extraño. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No supe qué decir, así que solo dije, yo también te extraño. No nos abrazamos ni nada, solo nos quedamos allí otro minuto antes de que le dijera que tenía que irme. Pero lo vi alejarse durante mucho tiempo. Esa noche, le conté a Alex todo sobre la galería, sobre Liam, sobre cómo ya no estaba seguro de lo que sentía. Alex sonrió. Eso significa que está sanando. Sanar apesta. Se rió. Sí, pero lo estás haciendo de todos modos. No respondí. Solo me quedé allí con un tazón de cereal y el zumbido silencioso del tráfico afuera de la ventana. 2 días después, la galería abrió. No fue un gran evento.
Sin alfombra roja, sin reflectores, solo un puñado de artistas locales, un espacio alquilado y una mesa con vino barato y galletas saladas. Pero cuando entré y vi mis piezas colgadas en la pared, enmarcadas de verdad, iluminadas por bombillas suaves, sentí que algo se aflojaba en mi pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años sin darme cuenta. La gente se detenía a mirar. Algunos se quedaban. Una mujer lloró frente a un boceto que hice de un hombre sentado solo en una lavandería. Me preguntó qué significaba. Le dije que no lo sabía, que solo se sentía verdadero. Ella asintió. Eso es exactamente. Y luego me abrazó. Más tarde esa noche, después de que terminó la muestra, recibí un mensaje. No de Jenny, no de mamá, de papá. Solo 3 palabras, lo vimos. Eso fue todo. Pero supe lo que significaba. No respondí. Todavía no. Porque la historia no había terminado. No hasta que vieran el cuadro completo. La exposición en la galería cambió algo. No solo en mí, sino en ellos. Después del mensaje de papá, esperaba una avalancha de mensajes o tal vez una llamada, pero no llegó nada. Solo esas 3 palabras, lo vimos. Sin felicitaciones, sin disculpas, sin seguimiento. Y, extrañamente, ese silencio me lo dijo todo. Significaba que finalmente había notado que existía fuera de su narrativa, que había construido algo sin ellos. Y ahora no sabían cómo reaccionar. Tal vez estaban esperando que yo volviera arrastrándome, agradecido de que me hubiera notado. Pero ya no era ese chico. Había terminado de actuar para personas que solo miraban cuando fracasaba. Y aún así, no estaba enojado. No exactamente. Lo que sentía ahora era más frío, más limpio, más concentrado. Como si hubiera estado parado en la niebla durante años y ahora finalmente pudiera ver el camino por delante. Y sabía exactamente hacia dónde llevaba. No quería que ellos sufrieran. Eso sería demasiado fácil. Quería que entendieran. Quería que vieran no solo a mí, sino todo aquello a lo que habían estado ciegos. Todos los momentos que habían ignorado, todas las palabras que nunca dijeron, todas las decisiones que me fueron desgastando mientras ellos lo llamaban amor. Quería que sintieran esa quemadura lenta de la comprensión, esa vergüenza silenciosa que se arrastra cuando el espejo finalmente refleja algo que no te gusta. Pero también sabía que nunca llegarían ahí por sí solos. Así que decidí ayudarlos. El plan se armó lentamente, parte instinto, parte estrategia. No quería drama. No quería una confrontación pública. Quería algo más sutil, más permanente. Y no lo hacía solo. Comenzó con Alex, por supuesto. Fue la primera persona a la que dejé entrar en el plan. Estábamos sentados en la escalera de incendios de su apartamento una noche, pasándonos una botella de vino barato, cuando dije, creo que voy a montar una muestra. Mi propia muestra. No lo de la galería, solo la mía. Levantó una ceja. ¿Cómo una exposición individual? Sí, más grande, más curada, personal. Una historia. Está bien, dijo lentamente. ¿Y quieres que ellos vengan? Quiero que vean. De verdad. Todo. Alex bebió el vino y luego asintió. Entonces, una trampa, pero con clase. Sonreí. Exactamente. Empezamos a planificar esa noche. La idea era simple, una exposición de arte, pero no solo bocetos o pinturas. Una línea de tiempo, una memoria en grafito y tinta, un recorrido por mi vida. Los altos, los bajos, el dolor silencioso. Cada pieza estaría acompañada de una pequeña nota escrita a mano. Algunas serían citas directas, otras serían pensamientos no dichos. Algunas solo serían fechas marcadas en rojo. No quería que se tratara de culpar. Quería que fuera verdad. Durante el mes siguiente, trabajé como un poseso. Dejé de tomar turnos extra en la tienda de arte. Volqué cada hora de vigilia en dibujar, planificar, escribir. Llené cuadernos con momentos que había enterrado, mi cumpleaños 18, cuando mamá se olvidó de recogerme de la escuela y se rió cuando caminé a casa bajo la lluvia, la vez que papá me dijo no eres un fracaso, solo no estás hecho para el éxito, la cena cuando Jenny anunció su oferta de trabajo y todos brindaron mientras mi ascenso en la librería recibió un qué bien, Mason. Los recreé todos, visualmente, simbólicamente, literalmente en algunos casos. Una pieza era una silla de niño en una mesa de adultos, con las patas cerradas para evitar que se sostuviera. Otra era solo un pasillo oscuro con una sola puerta abierta y las palabras demasiado tarde. Ya se fue talladas en el suelo. Cada pieza venía con una fecha y un nombre. No señalé a nadie directamente. No tenía que hacerlo. El arte hablaba por sí solo. Alex ayudó con la logística, conseguir un lugar, planificar la iluminación, redactar las invitaciones. Tenía una amiga llamada Yasmine que dirigía un pequeño estudio de diseño y ofreció ayuda con la imagen de la muestra.
La llamamos el soporte vacío, como el soporte del pastel de mi cumpleaños. Un símbolo, un mensaje. A Yasmine le encantó. Es inquietante. Honesto. La gente va a hablar de esto. Eso espero. Y luego llegó la parte más difícil, las invitaciones. No quería solo publicar sobre la muestra en las redes sociales. Quería invitarlos directamente. Sin escondites, sin indirectas pasivo-agresivas. Solo una invitación limpia y clara con mi nombre, la fecha, el lugar y el título, el soporte vacío. Una exposición individual de Mason Elliott. Sin explicación, sin súplica emocional, solo los hechos. La envié por correo a mis padres, a Jenny, a Liam e incluso a Nick, por supuesto que lo hice. También quería que él estuviera allí. No por malicia, sino porque él era parte de la historia. Ahora el soporte vacío era el fantasma en mi asiento. Tenían una opción, aparecer o quedarse fuera. Y si venían, recibirían el mensaje alto y claro. Mientras tanto, seguí construyendo. La muestra estaba a un mes de distancia, y quería que fuera perfecta. Recluté a otra amiga de Alex, Mara, diseñadora de iluminación, para ayudar a crear el ambiente. Cada habitación se iluminaría de manera diferente. La sección de la infancia tendría luz suave y cálida, que se volvería más fría y dura a medida que se avanzara por la exposición. La última habitación, bombillas desnudas, sin calidez, solo verdad. Incluso añadimos fragmentos de audio de conversaciones familiares que había grabado a lo largo de los años. Ruido de fondo silencioso que solo captarías si te detenías a escuchar. Una voz decía, ya lo descubrirá con el tiempo. Risas, tintineo de vasos, mi propia voz apenas audible diciendo, sí, estoy bien. Y la pista final, yo apagando velas sobre nada, solo el sonido de la respiración. La pusimos en bucle. 2 semanas antes de la muestra, volví a ver a Jenny. Fue en una cafetería del centro. Accidente total. Estaba en la fila detrás de mí. Sentí su presencia antes de oír su voz. Mason. Me giré lentamente. Se veía bien, como siempre, pulida, segura, una chaqueta sobre una blusa, como si hubiera salido de un tablero de Pinterest. Pero su expresión se desmoronó cuando me vio, como si no esperara que yo me viera bien. Hola, dije con calma. Recibí tu invitación. Ah, sí. No sabía que todavía hacías arte. Nunca dejé de hacerlo. Asintió, jugueteando con su teléfono. Es como una muestra de verdad, con gente. Es una exposición individual. La curé yo mismo. Otro asentimiento. Mamá ha estado preguntando por ello. ¿Puede venir? Jenny se movió incómoda. Está nerviosa. Debería estarlo. Me aparté cuando mi pedido estuvo listo, café negro, sin azúcar, y caminé hacia la estación de crema. Jenny me siguió. ¿Es sobre nosotros? Es sobre mí. Pero ustedes están ahí, ¿no? La miré directamente a los ojos. Siempre estuvieron ahí. Solo que no lo notaron. Abrió la boca para responder, luego se detuvo. Algo brilló en sus ojos. Vergüenza, tal vez. Tal vez no. Estaré allí, dijo en voz baja. Bien. Se giró para irse, pero luego se detuvo. Te ves diferente. Sonreí. Esa es la idea. La última semana antes de la muestra fue un caos. Piezas finales enmarcadas, audio probado, iluminación calibrada. Apenas dormí, pero me sentía vivo. Cada pincelada se sentía como una frase que nunca pude decir. Cada sombra como un recuerdo recuperado. Y cuando finalmente me eché hacia atrás la noche antes de la inauguración y miré la exposición completa, casi lloro. No porque fuera triste, sino porque era mía. Todo ello. Al día siguiente fue la muestra. A las 6:15 de la tarde, ya había gente haciendo fila afuera. Amigos de la tienda de arte, clientes, artistas locales, amigos fotógrafos de Alex, incluso mi antiguo gerente de la librería se acercó. El espacio vibraba con conversaciones, destellos de cámaras, pequeños suspiros. La gente se movía lentamente por las habitaciones, leyendo las notas, quedándose en silencio. Algunos lloraron. Otros se quedaron 10 minutos frente a una sola pieza. Y entonces, a las 7:02 de la tarde, llegaron. Mamá, papá, Jenny, Liam, incluso Nick. Se veían nerviosos, fuera de lugar, como turistas en un país donde no hablaban el idioma. No fui hacia ellos. Solo miré. Caminaron lentamente por la exposición. Mamá se detuvo frente a un boceto titulado Cena Invisible, una mesa con un plato faltante. Papá se quedó en la banca, un recuerdo de cuando prometió venir a mi feria de arte y nunca apareció. Liam miró fijamente durante mucho tiempo una pieza llamada Aplausos Silenciados, manos aplaudiendo en silencio, la figura en el centro sin boca. Y Jenny se quedó paralizada frente al soporte vacío.
Era la pieza central, una representación al carbón del momento del cumpleaños. Yo de pie frente a un soporte de pastel vacío, velas ardiendo en el aire. Todos los demás en medio de una risa. El título debajo simplemente decía, al menos lo intentaste. No se movió durante 5 minutos. Cuando finalmente salieron de la exposición, ninguno dijo una palabra. No a mí, no entre ellos. Simplemente salieron a la noche, con los rostros pálidos, los hombros pesados. Me quedé en las sombras y miré. No sonriendo, no llorando, solo quieto. Porque esta no era la venganza. Este era el espejo. No dijeron una palabra después de la muestra. No esa noche, no al día siguiente, no a la semana siguiente. Esperaba que reaccionaran mal, o al menos que se defendieran. Algo, cualquier cosa. Pero no hubo más que silencio. Y ese silencio dijo más de lo que cualquier disculpa podría haber dicho jamás. Me dijo que lo habían visto, que lo habían sentido, y que no sabían cómo responder porque no había defensa. El espejo se había levantado y, por una vez, no les gustó su propio reflejo. Pero esto no había terminado. La exposición fue solo la revelación. Mi venganza, si es que se le puede llamar así, no se trataba de avergonzarlos. Se trataba de liberarme a mí, de quitarle su poder. Y ahora que lo había recuperado, podía hacer lo que ellos nunca esperaron, reescribir la historia. La mía, la suya, toda. Comenzó con el testamento. Lo que no sabían, lo que nunca les conté, era que el abuelo Elliot había dejado algo atrás. No dinero exactamente, sino una propiedad, una cabaña. Había fallecido hace 5 años, y todos asumieron que la cabaña se había vendido con sus otros bienes, pero no fue así. El abuelo había transferido silenciosamente la escritura a mi nombre antes de morir. Dijo que yo era el único que realmente lo escuchaba. Dijo que los otros la venderían o la usarían para sesiones de fotos. No valía una fortuna, solo un pequeño lugar ruinoso junto a un lago, a 2 horas de distancia. Pero era mía. Un regalo intacto, no reclamado, fuera de su radar. Guardé la escritura en una caja con mis viejos cuadernos de bocetos y me olvidé de ella durante años. Pero ahora era la clave. Pasé el siguiente mes arreglándola. Usé cada dólar libre que tenía. Hice viajes de fin de semana con Alex. Contraté ayuda local cuando la necesité. Lijamos pisos, pintamos paredes, rehicimos el cableado de la iluminación. Incluso construí un pequeño espacio de estudio en la parte trasera con tragaluces para luz natural. Se convirtió en un santuario. Tranquilo, quieto, sagrado. Sin risas a mi costa, sin bromas de cumpleaños, solo viento, agua y lápices sobre papel. Una vez terminada, solicité una LLC, Anti-Stand Studios, y usé la cabaña como dirección legal. Era simbólico, claro, pero también práctico, porque ahora tenía un negocio, una marca, un espacio para trabajar, exponer y enseñar. Y entonces hice mi siguiente movimiento. Les envié otra carta. No un mensaje, no una tarjeta, sino un sobre formal impreso con el logotipo de Anti-Stand Studios, dirigido individualmente a cada uno de ellos. Dentro había una invitación personalizada: está cordialmente invitado a asistir a la inauguración privada de La Habitación del Espejo, la instalación final de la colección, El Soporte Vacío. Esta experiencia es solo por invitación. No se permiten fotografías. No se admiten acompañantes. No se permiten teléfonos. Fecha, redactada. Ubicación proporcionada al confirmar asistencia. Por favor, responda en un plazo de 48 horas para asegurar su horario de visita. Mason Elliot, fundador, Anti-Stand Studios. Jenny respondió primero, en 20 minutos. Luego mamá. Luego papá. Liam no respondió. En cambio, me llamó. Oye, dijo dudoso. ¿Necesito responder formalmente o puedo ir así nomás? Ya estás en la lista, dije. Dejó escapar un suspiro. Genial. Solo quería asegurarme. No sabían a lo que se enfrentaban. La habitación del espejo no era una pieza de galería. Era la lección. Escaloné los horarios, asegurándome de que llegaran por separado. Primero Jenny, luego papá, luego mamá, Liam al final. Sin distracciones, sin red de apoyo a la que aferrarse, solo ellos en la habitación. Era un solo espacio, un gran espejo en cada pared, una silla en el centro y 4 altavoces en las esquinas reproduciendo diferentes bucles de audio. Grabaciones reales, recuerdos superpuestos, momentos cuidadosamente seleccionados. No gritos, no peleas, solo frases silenciosas y dañinas que probablemente habían olvidado. Eres demasiado sensible, Mason. Deja hablar a tu hermana. Todavía está descubriendo las cosas. Nunca te ganarás la vida con dibujitos. Cada frase se reproducía cada pocos minutos, con una pausa de por medio, el silencio justo para pensar. En el suelo, pinté una línea de tiempo.
Cada año marcado, fechas importantes etiquetadas, mi graduación, mi primera exposición en una galería, mi cumpleaños, sus ausencias marcadas en rojo. Y en el asiento, la tarjeta. Al menos lo intentaste. La original, la de mi cumpleaños, plastificada, preservada. Cada uno permaneció más tiempo del que esperaba. Jenny emergió primero, pálida, callada. No me miró, solo dijo, gracias, y caminó hacia su coche. Tenía los ojos vidriosos, las manos ligeramente temblorosas. Papá llegó después. No habló, solo se sentó en el porche de la cabaña durante un largo rato. Finalmente dijo, eres mejor hombre que yo a tu edad. Asentí. Eso no es una disculpa, dije. Lo sé, respondió. Todavía estoy trabajando en ello. Mamá salió llorando. No del tipo dramático, no los sollozos fingidos, solo lágrimas lentas, silenciosas. Me abrazó. No le devolví el abrazo, pero tampoco me aparté. Pensé que te estaba ayudando a endurecerte, susurró. Lo sé. No me di cuenta de que te estaba haciendo desaparecer. No dije nada. Liam llegó el último. Entró en la habitación y no salió durante más de una hora. Cuando lo hizo, se veía cambiado. No roto, solo más viejo, más sabio. Desearía haber dicho algo en ese entonces, dijo. Todavía puedes. Me miró a los ojos. Estoy orgulloso de ti. Esa sí me llegó. Después de que todos se fueron, me senté solo en la habitación del espejo, dejé que las palabras hicieran eco, que el silencio se extendiera. Luego apagué el audio, empaqué los altavoces y cerré la puerta. La función había terminado. Esa semana, Jenny no publicó nada. No fotos, no historias, no fanfarronerías de humildad. Mamá eliminó todos sus álbumes familiares de Facebook. Papá llamó una vez solo para hablar, sin agenda. Liam vino a la cabaña una semana después con hamburguesas y una botella de vino. Miramos el lago en silencio y hablamos de nada. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió bien. No perfecto, no sanado, pero verdadero. No necesitaba una disculpa. No necesitaba validación. Tenía algo mejor, mi voz, mi nombre, mi lugar en la mesa que construí yo mismo. Y nunca lo olvidarían. No después del soporte vacío, no después de la habitación del espejo, no después de ver al sol que pasaron por alto convertirse en el hombre que no pudieron ignorar. Línea final, ellos me dieron una tarjeta que decía al menos lo intentaste. Y al final, tenían razón. Lo intenté. Y lo logré.